Texto por Bruce Lee, fotos de Linda Asler. Artículo revista Black Belt. Septiembre de 1971. Parte 2. La verdad no puede ser estructurada ni confinada. Uno no puede expresarse plenamente cuando está aprisionado por un estilo restrictivo. El combate, tal como es total e incluye tanto el ser como el no ser, sin líneas o ángulos favoritos. Al carecer de límites, el combate es siempre fresco, vivo y en constante evolución. Tu estilo particular, tus inclinaciones personales y tu constitución física forman parte del combate, pero no lo constituyen en su totalidad. Si tus respuestas dependen de una sola parte, reaccionarás en función de lo que debería ser, en lugar de ante la realidad siempre cambiante del lo que es. Recuerda que, si bien el todo se evidencia en todas sus partes, una parte aislada, eficiente o no, no constituye el todo. Las perforaciones repetitivas y prolongadas sin duda brindan la precisión y seguridad mecánica que se obtiene con cualquier rutina. Sin embargo, se trata precisamente de este tipo de seguridad selectiva. O una muleta que limita o bloquea el desarrollo integral de un artista marcial. De hecho, muchos practicantes desarrollan tal apego y dependencia de su muleta que ya no pueden prescindir de ella. Por lo tanto, cualquier técnica especial, por muy ingeniosamente diseñada que esté, en realidad es un obstáculo. Que quede claro de una vez por todas que no he inventado un nuevo estilo, combinación o modificación. De ninguna manera he encasillado el Jeet Kune Do en una forma específica regida por leyes que lo distingan de que este estilo o aquel método. Al contrario, espero liberar a mis compañeros de la esclavitud de estilos, patrones y doctrinas. ¿Qué es, entonces, el Jeet Kune Do? Literalmente, Jeet significa interceptar o detener, Kune es el puño y Do es el camino. La realidad última es el camino del puño interceptor. Sin embargo, recuerden que Jeet Kune Do es simplemente un nombre conveniente. No me interesa el término en sí, sino su efecto liberador cuando el JKD se utiliza como espejo para la introspección. A diferencia de un arte marcial clásico, no existe una serie de reglas ni una clasificación de técnicas que constituyan un método de combate específico, como el Jeet Kune Do. El JKD no es una forma de entrenamiento especial con una filosofía rígida propia. Aborda el combate desde todas las perspectivas posibles, no desde un único ángulo. Si bien el JKD utiliza todos los medios a su alcance, después de todo, la eficacia es fundamental, no está limitado por nada y, por lo tanto, es libre. En otras palabras, el JKD lo abarca todo, pero no está limitado por nada. Por consiguiente, intentar definir el JKD en términos de un estilo específico, ya sea Kung Fu, Karate, lucha callejera, el arte marcial de Bruce Lee, etc., es malinterpretar completamente su esencia. Su enseñanza simplemente no puede confinarse a un sistema. Dado que el JKD es a la vez esto y no esto, no se opone ni se adhiere a ningún estilo. Para comprenderlo plenamente, es necesario trascender la dualidad de a favor y en contra para alcanzar una unidad orgánica sin distinciones. La comprensión de JKD es una intuición directa de esta unidad. En la enseñanza del Jeet Kune Do no existen secuencias preestablecidas ni katas, ni son necesarias. Consideremos la sutil diferencia entre no tener forma y no forma, la primera es ignorancia, la segunda, trascendencia. Mediante la percepción instintiva del cuerpo, cada uno conoce su propia manera más eficiente y dinámica de lograr un apalancamiento efectivo, equilibrio en el movimiento, uso económico de la energía, etc. Los patrones, técnicas o formas solo rozan la superficie de la comprensión genuina. El núcleo de la comprensión reside en la mente individual, y hasta que no se alcance, todo es incierto y superficial. La verdad no puede percibirse hasta que nos comprendamos plenamente a nosotros mismos y a nuestro potencial. Después de todo, el conocimiento en las artes marciales significa, en última instancia, autoconocimiento. En este punto, quizás te preguntes, ¿cómo obtengo este conocimiento? Tendrás que descubrirlo por ti mismo. Debes aceptar que no hay otra ayuda que la autoayuda. Por la misma razón, no puedo decirte cómo obtener la libertad, ya que la libertad reside en tu interior, ni cómo obtener el autoconocimiento. Si bien puedo decirte qué no hacer, no puedo decirte qué debes hacer, ya que eso te limitaría a un enfoque particular. Las fórmulas solo pueden inhibir la libertad, las prescripciones externas solo reprimen la creatividad y aseguran la mediocridad.
Ten en cuenta que la libertad que proviene del autoconocimiento no se puede adquirir mediante la estricta adhesión a una fórmula, no nos volvemos libres de repente, simplemente somos libres. Aprender no es mera imitación, ni la capacidad de acumular y repetir conocimientos fijos. Aprender es un proceso constante de descubrimiento, un proceso sin fin. En JKD, no comenzamos acumulando, sino descubriendo la causa de nuestra ignorancia, un descubrimiento que implica un proceso de desprendimiento. Desafortunadamente, la mayoría de los estudiantes de artes marciales son conformistas. En lugar de aprender a depender de sí mismos para expresarse, siguen ciegamente a sus instructores, sintiéndose ya solos y encontrando seguridad en la imitación masiva. El producto de esta imitación es una mente dependiente. La indagación independiente, esencial para la comprensión genuina, se sacrifica. Observen el mundo de las artes marciales y serán testigos de la variedad de practicantes rutinarios, artistas del engaño, robots insensibles, glorificadores del pasado, etc., todos seguidores o exponentes de la desesperación organizada. ¿Cuántas veces nos dicen diferentes sensei o maestros que las artes marciales son la vida misma? Pero, ¿cuántos de ellos realmente entienden lo que dicen? La vida es un movimiento constante, rítmico y a la vez aleatorio. La vida es cambio constante, no estancamiento. En lugar de fluir libremente con este proceso de cambio, muchos de estos maestros, del pasado y del presente, han construido una ilusión de formas fijas, adhiriéndose rígidamente a conceptos y técnicas tradicionales del arte, solidificando lo que fluye constantemente y diseccionando la totalidad. Resulta lamentable ver a estudiantes sinceros repitiendo con ahínco esos ejercicios imitativos, escuchando sus propios gritos y clamores espirituales. En la mayoría de los casos, los métodos que estos sensei ofrecen a sus alumnos son tan elaborados que el estudiante debe prestarles una atención tremenda, hasta que gradualmente pierde de vista el objetivo final. Los estudiantes terminan realizando sus rutinas metódicas como una mera respuesta condicionada, en lugar de responder a lo que es. Ya no escuchan las circunstancias, sino que las recitan. Estas pobres almas han quedado atrapadas, sin darse cuenta, en el miasma del entrenamiento clásico de artes marciales. Un maestro, un buen sensei, nunca da la verdad, es un guía, un indicador de la verdad que el estudiante debe descubrir por sí mismo. Un buen maestro, por lo tanto, estudia a cada estudiante individualmente y lo anima a explorarse a sí mismo, tanto interna como externamente, hasta que, finalmente, el estándar se integra con su ser. Por ejemplo, un maestro hábil podría estimular el crecimiento de su estudiante confrontándolo con ciertas imposiciones. Un buen maestro es un catalizador. Además de poseer una profunda comprensión, también debe tener un maol receptivo con gran flexibilidad y sensibilidad. Un dedo apuntando a la luna. En el combate total no existe un estándar, y la expresión debe ser libre. Esta verdad liberadora solo es una realidad en la medida en que el individuo la experimenta y la vive. Es una verdad que trasciende estilos y disciplinas. Recuerda también que Jeet Kune Do es simplemente un término, una etiqueta que sirve como un medio para cruzar. Una vez al otro lado, debe desecharse y no cargarse a cuestas. Estos párrafos son, en el mejor de los casos, un dedo apuntando a la luna. Por favor, no confundas el dedo con la luna ni fijes tu mirada tan intensamente en el que te pierdas las maravillas del cielo. Después de todo, la utilidad